Buenas tardes, alumnos y alumnas. Vamos a la segunda parte de la clase de trastornos del sueño. Estamos desarrollando, como ustedes se han visto, todos los criterios que el DSM-4TR nos pone como criterios para diagnosticar un trastorno del sueño. Ya hablamos a través del WhatsApp acerca de las películas, ya vi que las subieron las dos. Están muy bien las películas como las han subido, del sitio que las han subido. Y claro, a mí no me interesa que ustedes sean unos críticos del cine. A mí lo que me interesa es que sepan reconocer la sintomatología emocional, conductual, intelectual, los trastornos del pensamiento, de la percepción que puedan ver en los protagonistas de ambas películas. En la película Yo Soy Sam, estamos evaluando a una persona con un retardo mental y también presenta no solamente el retardo mental que se manifiesta conductuales, psicomotrices, vocalizados, etcétera, sino que también tiene otras manifestaciones que pueden ser bien vistas por ustedes. Y en la siguiente película, Mi nombre es Han, estamos evaluando un trastorno de lo que vamos a ver la próxima semana en la clase dentro de la psiquiatría infantil, que son trastornos generalizados del desarrollo del cerebro. El desarrollo tiene desarrollo pontoestatural, desarrollo intelectual, desarrollo vocal, pero también tiene un desarrollo en las áreas de las funciones mentales superiores. Estamos evaluando en esta película a Rhys Van Han con un trastorno que él lo dice en la película, que es y se llama síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Ustedes saben que ya el DSM-5 englobó a todos los trastornos autistas en uno solo y ahora se llama trastorno del espectro autista, TEA. Y eso también tiene sintomatología intelectual, sintomatología conductual, sintomatología afectiva, sintomatología relacionada con algunos trastornos afectivos, ya sea ansiedad, depresión, manía, etc. Y eso es lo que quiero que ustedes vean también y que me lo digan, no solamente que me lo escriban como está en las diapositivas o en su separata, sino que también lo logren reconocer en la película y me den el ejemplo de la escena en que ustedes logran determinar ese trastorno que ustedes están mencionando. Eso es para empezar. Esta semana les voy a colocar en la plataforma la nueva separata de psiquiatría infantil y con este tema estamos terminando la separata de semiología psiquiátrica. Ok, vamos a hablar entonces de los trastornos del sueño relacionados. Consisten en alteraciones del sueño debidas a otro trastorno mental que ya ha sido diagnosticado, como por ejemplo los trastornos del estado del ánimo y los trastornos de ansiedad. Hay dos tipos: el insomnio relacionado con otro trastorno mental y la hipersomnia relacionado con otro trastorno mental. Por ejemplo, en la depresión, la persona va a pasar con hipersomnia, o sea, durmiendo, pero en la manía va a pasar con insomnio. Estamos solamente hablando de otro trastorno mental. Trastornos del sueño también debido a otra enfermedad médica, ya no psiquiátrica, sino que médica. Por ejemplo, el hipertiroidismo cursará con insomnio. El hipotiroidismo cursará con hipersomnia. Y los trastornos del sueño inducidos por sustancias. La cocaína nos dará insomnio. Las anfetaminas, las metanfetaminas, todos los estimulantes del sistema nervioso central nos provocarán una alteración del sueño.
mientras que los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los derivados del opio, nos van a producir hipersomnias, o sea, nos van a inducir al sueño. Los trastornos mentales, los trastornos del sueño debido a una enfermedad médica, consisten en alteraciones del sueño como consecuencia de los efectos fisiológicos de esta enfermedad sobre el sistema sueño-vigilia. Hay una amplia variedad de enfermedades que pueden producir alteraciones del sueño, entre las que caben destacar enfermedades neurológicas de carácter degenerativo, demencias tipo Alzheimer, demencias vasculares, enfermedades relacionadas con la respiración, con lo que hablábamos de la apnea del sueño, y dolores de origen musculoesquelético. Los trastornos del sueño inducidos por sustancias consisten en alteraciones del sueño como consecuencia del consumo o del abandono de una sustancia en particular. Aquí también no solamente las drogas que hablamos, como la cocaína, los opiáceos, los barbitúricos, sino que también fármacos como las benzodiazepinas, los analgésicos opiáceos, los anticonvulsivantes barbitúricos, que también pueden ser parte de una característica propia del fármaco o como consecuencia del abandono de la sustancia. Un ejemplo, en la intoxicación por benzodiazepinas vamos a tener personas con sueño continuo, pero en la abstinencia de benzodiazepinas vamos a tener personas con insomnio. Existen 3 sustancias cuyo consumo está muy extendido en nuestra cultura y que afectan la calidad del sueño. Cafeína, ok. Va a depender la concentración de miligramos de cafeína que tenga la tacita de café que se está tomando. El café nuestro no tiene mucha cafeína, por eso es de que no podríamos decir que es un potente inhibidor del sueño. Sin embargo, los cafés expresos, los cafés de calidad que se toman a otras latitudes, sí, probablemente nos den insomnio, más que todo si se toman antes de acostarse, incrementando también los despertares nocturnos, reduciendo el tiempo total de sueño y deteriora la calidad subjetiva del mismo. La nicotina, otro de las drogas consumidas muy grandemente por todas las personas. El efecto de grandes cantidades de este estimulante provocará también una activación fisiológica. El alcohol tiene un efecto doble. La toma de alcohol en poca cantidad nos puede dar una desinhibición y una activación, entre comillas, que uno piensa que es provocada por el alcohol. Sin embargo, no lo es. Lo que hace el alcohol es bloquear todos los centros que controlan nuestras inhibiciones y la persona se siente competente o capaz de realizar cualquier actividad. Tomado un par de horas antes de irse a dormir, es poco recompensante. La persona no duerme profundamente y se puede despertar varias veces durante la noche. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que rescatar los siguientes. Debemos diferenciar, según el DSM-4, las pesadillas deben diferenciarse de los terrores nocturnos. Pesadilla aparece bien entrada la noche, en el sueño, dejando un detallado recuerdo del contenido terrorífico, mientras que los terrores nocturnos se originan en el primer tercio de la noche, durante las fases 3 o 4 no REM. No recuerda nada al despertarse por la mañana, simplemente son estallidos de terror con gritos y se vuelve a dormir otra vez y al día mañana siguiente al preguntarle ¿y por qué gritaste? No recuerda absolutamente nada. La narcolepsia debe diferenciarse de las variaciones normales del sueño.
Sentir sueño no quiere decir que padezca de narcolepsia. El trastorno del ritmo circadiano debe diferenciarse de los patrones normales de sueño y de reajustes normales que siguen a un cambio del ritmo sueño-vigilia. Los datos epidemiológicos que podemos recabar se consideran tanto lo que vamos a analizar tendrá que ver con la edad, sexo y clase social del sujeto. Algunos datos decir que la prevalencia de los trastornos del sueño en diferentes poblaciones ha sido estimada entre un 10 y un 30%. El insomnio más frecuente entre la población infantil puede afectar a más del 30%. El síndrome de apnea, el 2% en niños de 4 a 5 años. Y la enuresis, un 10% en la población infantil entre 4 y 6 años. El bruxismo, entre el 10 y el 20% de la población, afecta tanto a adultos como a niños y a ambos sexos por igual. El sonambulismo afecta al 19% de la población mundial, mayor tendencia en hombres que en mujeres. Hipersomnolencia diurna, el 4% de la población. ¿Cómo podemos explicar los trastornos del sueño? Pues existe un modelo explicativo multivariado o multiaxial de los trastornos del sueño. Vuela Casal en 1990 formuló un modelo según el cual el sueño puede evaluarse a partir de 4 dimensiones diferentes. Este modelo es el modelo conductual interactivo del sueño, que nos dice lo siguiente: ¿cómo evaluarlo? ¿Cuánto duerme? Localización del sueño en el periodo de 24 horas. ¿Cómo duerme? Ahí vamos a investigar los factores intrínsecos como la edad, los patrones del sueño, el estado fisiológico y la necesidad de dormir. ¿Qué hace para dormir? Conductas que facilitan el sueño y conductas que inhiben el sueño. Esto está íntegramente interactuando ambos y va a ser causa de producir o de quitar el sueño. ¿Habrá algún tipo de daño orgánico? Vamos a ver entonces, la pregunta es ¿dónde duerme? ¿Duerme en una habitación? Esta habitación hay mucho calor, hay mucho frío, hay luz, hay ruido. Entonces acá todo esto tenemos que evaluar para poder decir si en verdad hay o no un trastorno del sueño. La evaluación, pues entre las diferentes técnicas de evaluación nos podemos encontrar es interesante y es importante hacerla. Ahí nos va a dar el 70% del diagnóstico. Los diarios de sueño, técnicas de autoinforme y cuestionario. O sea, él tiene que llevar un registro cuando se acostó, a la hora que él se quedó dormido, se levantó a cuál hora, se volvió a acostar, se durmió rápido. Ok, todo esto tiene que ser evaluado y estar bien escrito en estos cuestionarios. Técnicas de autoinforme y cuestionarios y técnicos psicofisiológicos. Ya hablamos de 3 test que podemos hacer: el electroencefalograma, el electromiograma y el electrooculograma. Es uno de los instrumentos de evaluación psicológico más empleados. La entrevista. Debemos distinguir 2 tipos diferentes de entrevista: con el niño, siempre y cuando sea posible, y con los padres. La mayoría de facultativos, cuando nos llevan a un niño a pasar consulta, al primero que entrevistamos no es al niño, sino que son los padres. Y después nos vamos con el niño. Los diarios del sueño son registros que el propio paciente contesta cada mañana y después de levantarse. Una característica importante que deben de cumplir estos diarios es que las respuestas que tengan que anotar el paciente sean cerradas. Estas anotaciones deben de hacerse al menos durante 2 semanas. Técnicas del autoinforme y cuestionarios presentan
un conjunto de afirmaciones o cuestiones sobre el sueño relacionadas con su duración, cuánto dura, de qué horas a qué horas, cuántas interrupciones hay, intensidad, estados de alerta o consecuencias de los trastornos. Entre las que destacan se encuentra la lista de adjetivos de activación-desactivación y la escala de somnolencia de estándar que lo puso a disposición Hodges et al. En 1972. Técnicas psicofisiológicas. Pueden utilizarse tanto en registros nocturnos como en la evaluación de la somnolencia diurna. Los registros nocturnos permiten una evaluación polisonográfica, para lo cual el niño debe dormir en el laboratorio de sueño. El hipnograma es una representación de todas las fases del ritmo. Se denomina la arquitectura del sueño. Entre las técnicas más utilizadas para la evaluación de la somnolencia destacan la medida de latencia múltiple del sueño, las medidas repetidas de vigilia y la puntuación poligráfica de somnolencia y el índice poligráfico de somnolencia. Al igual que pasa con cualquiera otra psicopatología, cuando querramos diagnosticar un trastorno del sueño, debemos seguir un procedimiento estandarizado y hacer uso de las diferentes técnicas. Para que un procedimiento de evaluación sea adecuado, exige recabar información sobre todos aquellos componentes que pueden influir o ser causa del trastorno en cuestión, como puede ser el ambiente, la conducta, el componente orgánico y el componente fisiológico. Tratamiento. Bueno, ya para terminar, el tratamiento lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El tratamiento conductual, que es el que van a poder ustedes aconsejar, recomendar y trabajar con, y el tratamiento farmacológico, que lo deben de conocer, pues así ustedes podrán entender algunas conductas de la persona que esté bajo tal o cual fármaco. El conductual. Existen una diversidad de tratamientos, pero hemos decidido mostrar 3 de ellos con mayor interés. El primero, que es el programa de higiene del sueño para niños menores de 5 años. Lo pueden encontrar en esta literatura, Andreu y Letosa. El método Estivil, Duérmete Niño, que fue puesto a circulación en 1997 igual. Y el método propuesto por Vuela Casal y Sierra en 1994. Por favor, investíguenlos. El programa de higiene del sueño para niños menores de 5 años durante el día nos pide que limitemos el consumo de sustancias estimulantes, derivados del cacao como el chocolate, colas como las bebidas carbonatadas de las diferentes colas que hay, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. El azúcar es un estimulante enérgico. Los niños son muy dados a andar comiendo azúcar. Establecer horarios rutinarios para las actividades diarias. Establecer, o sea, una rutina, una estructura diaria de actividades. Al ir a dormir, establecer rutinas relajantes. Por ejemplo, baño, cena, juegos. Pues el baño antes de dormir es recomendable. La cena 2 o 3 horas antes de pretender irse a acostar. Y la interrupción de los juegos en la noche. Acompañar al niño a su habitación, conversación relajante, no esperar a que el niño se duerma. Si el niño llama, tardar en acudir, o sea, porque hay veces se acostumbran ellos, que con un grito ya el papá llega, la mamá llega y ya a la cama, ¿no? Si el niño llama, tardar en acudir, no permitir que se levante de su cama. Si el niño se despierta por la noche, darle solamente agua. La siesta se hará siguiendo las mismas pautas mencionadas. Establecer horarios de acostarse y levantarse. Esa es una disciplina. El reloj biológico debe de ser disciplinado desde la infancia. Condiciones en la habitación, que no haya un exceso de calor, igual que no haya un exceso de frío. Si el niño tiene miedo, podemos dejar una luz tenue o un ruido de fondo. En mi época habían unos foquitos
que se ponían en los tomacorrientes para que, y eran tapados con una pantallita para que la habitación no estuviera totalmente oscura y poder así el niño entonces sentirse seguro. El método Stiville, este método es efectivo para educar el sueño infantil y solucionar así el problema del insomnio infantil. Es un plan alternativo al que llaman la reeducación del sueño. Los padres y los cuidadores deben mostrar firmeza y seguridad ante el niño. Reemplazar en la habitación del niño la figura paterna por medio de un dibujo, un muñeco, etc. Si el niño emplea chupete, dejar varios sobre la cuna para que pueda encontrar alguno durante la noche. Poner a dormir al niño, separarnos de él a una distancia prudencial y sin tocarle, desearle buenas noches. Al salir de la habitación, apagar la luz y dejar la puerta abierta. Una vez el niño empiece a llorar, los padres deben permanecer alejados de la habitación y volver a ella en función de unos tiempos determinados. Cuando toque acudir a consolar al niño, irá una persona sola. No hacer la gran bulla, pues, ¿no? El método propuesto por Vuela Casal nos dice lo siguiente. Cuando duerme, relajación progresiva. Reestructuración cognitiva. O sea, volver a armar esos patrones de pensamiento de por qué siente miedo, de hacer que vea la situación, ¿no? Que no hay lógica en lo que él está pensando. Eso es la reestructuración cognitiva. Dieta en las personas obesas están relacionadas con la apnea del sueño. Hábitos, cronoterapia, utilizar siempre el mismo horario para tener un hábito y así conseguir la regularización de los periodos del sueño. Fármacos cuando hay narcolepsia y también, pues, si es posible, una siesta. Algunas culturas lo acostumbran, otras no. ¿Dónde duerme? Hay que mantener un lugar que no sea polivalente, es decir, dormir siempre en la cama. No un día en el sofá, otro día en la televisión, otro día en la mecedora, en la hamaca, no. Hay que mantener un lugar que sea estrictamente utilizado para dormir. ¿Cómo duerme? Esta información explica a cada uno cuáles son los factores que más le favorecen para dormir, por sus características personales, la organización de los horarios, la modificación de conductas se aplican a los niños que lloran en exceso. ¿Qué hace para dormir? Factores ambientales, referidos al ruido, a la temperatura de la habitación donde se duerme y factores asociados a la salud, nutrición y ejercicios físicos. Fármacos, bueno, aquí hay una gran cantidad de fármacos, pero antes que nada hay que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico de los trastornos del sueño debe ir siempre en último lugar. Y si hay que plantearlo siempre, es decir, será de tipo complementario, no único. No vamos a quitarnos de la espalda a un paciente dándole lo que él quiere. Primero las conductas, primero las técnicas conductuales. Y dentro de los fármacos que podemos emplear, algunos son barbitúricos, otros no barbitúricos, algunos son hipnóticos, bromuros, alcoholes, piperidendonas, quinazolidonas. En realidad también se ocupan algunos antihistamínicos en sustitución de los hipnóticos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, para poder tratar y evitar. Acordémonos que un 30% de las personas que toman benzodiazepinas para poder conciliar el sueño van a volverse dependientes de estos fármacos. Ok, conclusiones. El conocimiento del sueño y de sus trastornos ha evolucionado considerablemente desde mediados de los años 50 hasta la actualidad. Existen numerosos factores que pueden afectar al sueño, entre los que podemos destacar la edad, el sexo, los patrones de sueño, la nutrición, el cansancio, el ambiente, entre otros. Se puede decir que los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas más frecuentes entre la población infantil. La gran mayoría de los niños presentan en algún momento de su vida alguna alteración del sueño. Habitualmente,
son provocados por circunstancias ambientales. El estilo de vida del niño y de los padres suele también desempeñar un importante papel en la existencia de este tipo de trastorno, y con breves y sencillas intervenciones conductuales se remedian otra parte importante de dichos trastornos. Consejos básicos para mejorar el sueño: levantarse a la misma hora todos los días, aunque se duerma mal, dormir lo necesario. Ya dijimos, las personas tienen necesidades distintas, algunos 8, otros 10, otros 6 horas. Realizar ejercicio físico durante el día, de modo regular. Procurar que la temperatura de la habitación sea la adecuada. No ir a la cama con hambre. No consumir cafeína desde varias horas antes de acostarse. Evitar el exceso de alcohol. No obsesionarse por quedarse dormido. Y no se deben administrar hipnóticos a niños. Acudir a un especialista cuando se perciba alguna sensación subjetiva de alteraciones del ritmo, sueño-vigilia, y cumplir con las indicaciones médicas. Ok, eso ha sido todo de esta clase. Esta clase la dividimos en dos partes. Ustedes ven ya, cada parte nos llevamos casi 30 minutos, por lo que es necesario que le tomen mucha atención. Para la tercera cómputo se va a evaluar el folleto de semiología psiquiátrica a partir de memoria, inteligencia, psicomotricidad, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. Y lo que sea la separata de psiquiatría. Y espero que para la próxima semana vean las películas, analicen bien. Las preguntas no son para quebrar, sino que son para que ustedes puedan establecer entre el video y su clase una relación, y puedan, además de estarlo viendo escrito, poderlo ver en una película, que es lo que podríamos hacer lo más cercano a lo que veríamos en la vida real. Por este tiempo de cuarentena y de falta de posibilidad de llevar pacientes en clínica o en el hospital psiquiátrico, vamos a tener que seguir con el método de las películas como una forma de meternos en los zapatos de las enfermedades mentales. Pasen muy buenas tardes.